Futsal TV. Neno Music. Este es el programa que mata la liga. Toda la información del fútbol sala nacional e internacional la consigues en Futsal TV. La organización Futsal 5 y Futsal TV te invitan a participar en el torneo Apertura de la Liga Empresarial, a disputarse en las canchas de grama artificial del Colegio San Agustín de El Paraíso. Prende la alarma ya. Nuestra cámara estará presente. Para más información, escríbenos a futsaltvmeridiano@gmail.com. El ciclo de Hermes González como entrenador nacional, que se inició en septiembre de 2011, ha llegado a su final. El estratega caraqueño renunció a su cargo, al que llegó gracias a sus triunfos como DT en el Deportivo Sea. Las buenas presentaciones en el circuito suramericano de Brasil a comienzo de 2013 fueron las excepciones positivas de una etapa donde no se alcanzaron buenos resultados y se falló la clasificación al Mundial de Tailandia. La participación en el Suramericano Sub-21 de San Cristóbal y en los Bolivarianos de Lima dieron cierre a esta etapa. La CONA Futsal ya evalúa candidatos a reemplazarlo. Ese nombre será anunciado por su presidente, el señor Rafael Almanza. El Domo Bolivariano de San Juan de los Morros tiene grandes posibilidades de albergar la Copa Merconorte 2014, tras las desistencias de Perú y Colombia. Así, Venezuela, que ya la organizó en Valera en 2013, puede repetir como sede. Guerreros del Lago ya tiene cupo asegurado como último campeón de Venezuela. El segundo cupo saldrá del próximo vencedor de la Liga Nacional. Y Estudiantes de Guárico también tendría su plaza asegurada en virtud de ser el cuadro de la ciudad organizadora. El evento se realizaría en el mes de junio. Falcao, el mejor jugador de la historia de este deporte, ha puesto fin a una gloriosa etapa de 16 años de múltiples conquistas con la selección brasilera, a través de un comunicado en su página oficial de Facebook, luego de dirigir duras y lapidarias críticas a la Federación Brasilera, a quien acusó de varios desatinos y de impagos con los atletas. Otros futsalistas de la selección ya manifestaron que también acompañarán esta decisión del legendario jugador. Turbulencia en la verde amarela. Forte, la fábrica de uniformes y tienda de artículos deportivos en general, está ubicada en La Candelaria, esquina de Ánimas, en la avenida Urdaneta. Pedidos por el correo tiendaforte@gmail.com o por los teléfonos 564-6714 y 564-0307. Forte, la fábrica de uniformes deportivos. Stulz, líder mundial en climatización de precisión, trae a Venezuela su innovador sistema Cyber Air 3 con su revolucionaria tecnología EasyFan, diseñada para el ahorro de energía y aumento de la rentabilidad de sus equipos informáticos. Unidades con capacidad desde 3.5 hasta 30 toneladas de refrigeración. No vendemos cajas, integramos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Stulz, tecnología alemana, ganadora del premio Frost & Sullivan 2013 como producto líder en Europa.
Es distribuido exclusivamente para Venezuela por Arnoud Sume Systems.